cuida tus palabras. Hay una pregunta que yo tengo para ti, es una reflexión. Piensa en esto que te va a preguntar. ¿Tú mides tus palabras? ¿Mides lo que tú vas a hablar? Antes de decir alguna cosa, ¿piensas antes de comunicarte con los demás? ¿O eres de los que suelta todas las palabras que les llegan? Ah, no, eso sí, yo digo la verdad y así duélale al que le duela, y no piensa, no sé, circunstancias, etcétera. Hay un dicho que se acredita a Aristóteles, otros dicen que es de Freud, pero dice mal contado esto: uno es esclavo de lo que dice. Dese cuenta que eso es una realidad. De pronto uno dice una cosa, algo que no era. Ay, ¿por qué la dije, hombre? ¿Cómo fui a decir eso? Ahí quedaste esclavizado. Uno es esclavo de lo que dice. Así que tiene uno que medirse, no ir a decir cosas que no son. Pero ¿cómo le fui a decir a esa persona que tenía tal cosa? O ¿cómo fui a revelar un secreto que me dijeron que no tenía que hacerlo? Entonces uno es esclavo de lo que dice, pero amo de lo que calla. Ah, bueno, si abstuvo de decir eso, perfecto, uno es amo de eso que no le dijo, no tenía por qué decírselo, perfecto. Entonces uno tiene que ser prudente en el uso de las palabras, saber cuándo decir las cosas, saber cuándo callar las cosas. Entonces la pregunta es: ¿sabes cuándo guardar silencio y cuándo no guardar silencio? Bueno, cuida tus palabras. Veamos lo que dice Mateo capítulo 5. Dice: ustedes son la sal de la tierra. La sal de la tierra. Ahí en Mateo capítulo 5 versículo 13, el Señor Jesús les está hablando a los discípulos, y en este que es el sermón del monte les dice: ustedes son la sal de la tierra. Y la sal de la tierra, ¿te imaginas que nos dijeran: no, tú eres sal de la tierra, tú eres la sal, cada uno es la sal? Dirá uno: pero ¿será algo bueno? ¿Será algo malo? Bueno, vamos a estar revisando qué es la sal, qué quiere decir ser sal, qué propiedades tiene la sal que Dios quiere mencionarnos a nosotros. Ustedes son la sal de la tierra. Bueno, vamos a estudiar esa parte. Y sigue diciendo el Señor: pero si la sal se ha vuelto insípida, si ya no sabe a sal, ¿con qué se hará salada otra vez? O sea, ¿habrá manera de que la sal que ya no sabe a sal, que no tiene ese sabor, vuelva a tomar sabor? Dice: ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Así que aquí Jesús, volvamos a estudiar esa partecita, Jesús está comparándonos con la sal. Veamos entonces dos usos que existen para la sal. Primer uso: la sal sirve para preservar los alimentos. Menos mal que ya a esta hora todo el mundo ha almorzado para que vea este gráfico acerca de los alimentos. ¿Sabían ustedes? Y esta es una parte que quise estudiar por internet, como preservativo de alimentos, ¿cómo se usa eso? La sal. Bueno, ¿sabían, punto uno, que la sal sirve para el curado de las carnes? Lo que hace es extraer la humedad que hay en las carnes para que no haya bacterias, y eso entonces impide la contaminación, la descomposición. Un ejemplo del uso de la sal como curado de carnes es el jamón serrano. Creo que cada uno ha visto, y ese se mantiene ahí hasta empaquetado o colgado una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses. Eso dura. Pues ese es uno de los usos de la sal, el curado de las carnes. También sirve para cuando combinas tu agua con sal, eso le llaman salmuera, y también sirve para preservar. Entonces la salmuera, que es el agua con sal, preserva los alimentos que se introducen ahí, como todo lo de enlatados, aceitunas, y eso uno ve en los frascos. Eso dura bastante, precisamente por su capacidad de impedir la descomposición. En vegetales también los usan. En el secado de pescados y carnes, por lo menos yo soy testigo de que eso ocurre con el pescado. Se extrae el pescado y luego, para que no se descomponga, entonces le echan bastante sal, y dura 1 mes, 2 meses, hasta 1 año.
no sé si de pronto dura más. Y de hecho se usa el pescado seco, se saca el pescado, se echa en agua, el pescado seco. Ya después de que le han echado toda la sal, esa sal extrae todos los líquidos, lo deshidrata completamente y se mantiene. De hecho, en la costa esa es una de las maneras. Si no hay nevera, échele sal al pescado, en fin, y se mantiene. Después uno lo va a usar, lo echa en el agua, le echa más sal. Suena como chistoso, pero sí, le echa más sal. Luego lo prepara y ya no sabe a salado. Impresionante cómo es esa propiedad que tiene la sal. Y en últimas también dicen que se usaba antes para desinfectar las heridas. Cuando alguien se cortaba, le echaban sal, salía todo eso y se evitaba que entraran los microbios. Muy interesante, ¿no? Bueno, todo eso habla de evitar la descomposición. Para ese es uno de los puntos de la sal. Hablemos espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Espiritualmente hablando, tú y yo sabemos que tenemos 3 enemigos. Los cristianos tienen 3 enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Los 3 asedian de una manera violenta, con ataques por todo lado. Pero entonces tú y yo hemos sido llamados a hacer sal para preservar, para evitar la contaminación del pecado. Cuando llega el pecado a nuestras vidas, ese nos contamina. Entonces tenemos que ser como la sal, evitar esa contaminación. Sal para con nosotros mismos, sal para con nuestros familiares, con nuestros conocidos, sal por donde quiera que sea, con nuestros semejantes. Tú y yo sabemos que estamos en un mundo caído, donde aquí, en un mundo caído, lo que abunda es la mentira, el engaño, el robo, la pornografía, las malas palabras, todo lo malo. De hecho, se suele decir que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Entonces, en medio de ese mundo caído, tú y yo hemos sido llamados para ayudar a preservar, a que no ocurra esa descomposición. ¿Y cómo lo hacemos? Nos apoyamos en la palabra de Dios, nos apoyamos en todo lo que el Señor nos ha enseñado para mantenernos firmes. Igual las costumbres y todas las cosas buenas de la familia, la cultura, todo eso ayuda a preservar de ese asedio que nos rodea, de este mundo que nos rodea con tantas cosas. Un ejemplo de ello puede ser la familia. Vamos a ver cómo podemos ser sal en medio de la familia. Digamos que tenemos hijos estudiantes, sea de colegio, de universidad. ¿Saben? Ya es normal en las universidades, no sé en qué tantos colegios, que eso los muchachos se reúnen y eso de cada 10 palabras, 4 son groserías. Eso se tratan feo, se habla normal, pero para ellos es común y corriente decir palabras groseras una tras de otra. Eso no debe ser así. Eso es la descomposición del mundo. Pero nosotros hemos sido llamados a hacer sal para evitar que eso ocurra en nuestras familias. ¿Y cómo lo podemos evitar? Bueno, un punto 1, siendo ejemplo. Que nosotros mismos seamos ejemplos de hablar bien, de no andar en groserías, de no decir cualquier palabrota porque sea, de no gritar, de no andar en peleas, de no andar en riñas, de no andar maldiciendo. Esa es una de las maneras como nosotros podemos preservar, así como la sal, de la descomposición. Es que es impresionante, pero de las malas palabras surgen también malos pensamientos y el corazón también se empieza a contaminar. Ya da lo mismo decir esta grosería que decir esto, que maltratar a una persona porque es de cualquier connotación. Todo mundo entonces puede decir las cosas y tu propio corazón se está contaminando de todo eso. Uno tiene que medir las palabras. Entonces, ¿cómo puedo ayudar? Primero siendo ejemplo, no siendo parte de ese sistema del mundo para que yo también diga palabras, para congraciarme con los demás. Ay, qué chistoso, se le salió una grosería, ay, dijo esto. No, Señor, tú y yo hemos sido llamados a ser sal y por lo tanto también a ser ejemplo. Entonces, punto 1, si somos ejemplo, empezamos a preservar.
ya las personas no se dirigen a mí con sus groserías porque saben que no soy así. Por lo tanto, ya se frenan. ¿Sí ves? Es como la sal que le echaste al pescado y ya las bacterias se frenan, ya no se acercan, ya no pueden empezar a contaminar ese pescado. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Un segundo punto, entonces, prohibirlo en la casa. En esta casa están prohibidas las groserías. Aquí, listos, que por fuera todo el mundo sea lo normal, que digan groserías, malas palabras, que griten lo que quieran. Pero aquí en esta casa se hace eso. Y ahí empezaste nuevamente a echar más sal en ese pescado, en las carnes, en lo que quieres tú conservar. ¿Por qué? Porque no entra la contaminación, no entra la maldad, no entra la grosería. Tu casa ya pasa a ser un ambiente preservado. Qué interesante, ¿no? Esa es una segunda forma que nosotros podemos hacer para preservar de esa contaminación. Y un tercer lugar, pues aconsejar a nuestros hijos a que no se contaminen. No está bien que hagan eso, no está bien que digas groserías, no está bien que te portes igual. Eso es rebajarse, eso es ponerse a la altura de ellos. Tú no debes hacerlo. Alguna vez recuerdo, y esto como una anécdota, en la empresa donde yo estaba, normalmente la manera como nos hablábamos todos decentemente, de tradición y todo, buenas palabras y todo, la compañía se juntó con otra compañía, hubo lo que se conoce como fusión. Ok, se fusionaron las dos empresas. Los empleados de esa empresa entonces pasaron a trabajar con nosotros. En la empresa de ellos era lo normal, las groserías y toda la cosa. Así que cuando llegaron y se ubicaron también dentro de nuestro mismo ambiente, nosotros todos serios y todos, y ellos digan groserías una y otra. Yo, bárbaro. Se siente un cambio impresionante cuando dos ambientes diferentes se juntan. Pero lo interesante de todo eso es que el tiempo fue pasando y los que no nos dejábamos contaminar empezamos a afectar a los otros. Ya no se dirigían a nosotros con groserías. A mí ya no me decían, uy, no, a mí ya no me decían así. Ya entonces con mi nombre y todo. Y eso fue otra vez tomando el ambiente a que otra vez estuviera todo en decencia. Pero no se hace de un momento a otro, eso sí. No es en un mes, no es en varios meses. Tardó algo de años, pero se cumplió. Entonces, tú y yo somos agentes llamados para preservar, para evitar la contaminación de la maldad que puede llegar a nosotros y a nuestras familias. Igual ocurre con el internet. El internet metiéndose por todo lado, películas, pornografía, series, entretenciones, tantas cosas y todo lo que se habla, incluso las amistades. Uno tiene que decir, por favor, no te metas con ese tipo de personas porque se ve su manera como se dirige, su respeto, su todo eso contamina. Uno tiene que cuidarse con quién anda. Hay un dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Cuidado, vigilemos con qué tipo de personas somos. Si te juntas con alguien de mal genio, resultas tú siendo de mal genio. Eso lo he visto, es impresionante. La contaminación llega. Si te metes con personas que hablan mal, terminas entonces hablando mal, terminas entonces también diciendo todo como los demás. Eso es de cuidado. Entonces tú y yo estamos para advertir, para decir no te metas. Cuido a mis hijos, mira, ese ambiente no te conviene, me toca sacarte de ahí, ahora te voy a llevar a esto. Tú y yo preservamos. Finalmente, en todo eso vamos a conquistar nuestros hijos, nuestra familia, las personas que aconsejamos para Dios, hacia lo que tiene que ser, evitar ese tipo de contaminación, porque conduce al pecado. Amén. Muy bien, ese fue el primero de los usos de la sal. ¿Recuerdan? El Señor Jesús nos dice, o le dijo a los discípulos, y a ti y a mí, ustedes son la sal. Sirven para, uno, preservar, y el segundo, para dar sabor a los alimentos. Miren toda esa cantidad de alimentos que están ahí. Pues la sal sirve para echar y dar sabor a los alimentos. ¿Sabes por qué? Porque se usa como un condimento, así como usas tú las semillas y hojas, etcétera. La sal es igual.
Mira lo que pude investigar acerca de la sal. La sal realza el sabor natural, hace que se potencie el sabor de los ingredientes que se usan. Y un ejemplo que veía es, dicen, si tú tomas un tomate fresco y lo partes para comer, si tú le echas un poquito de sal, coge un mejor dulce y la textura se mejora. Wow, interesante. Así que se pone más dulce y más jugoso poniéndole una pizquita de sal al tomate. Bueno, ahí aprendimos un tip. También sirve para balancear los sabores. La sal realza el sabor. Entonces esto se ve cuando uno tiene algo amargo o algo dulce. Entonces eso le ayuda a uno a balancearlo. Por ejemplo, en los postres equilibra ese dulzor. En las galletas, en los chocolates, algo que está muy dulce, échale una pizca de sal y se baja tanto hostigante que puede tener el dulce, queda equilibrado. Otro buen truco entonces de cocina. Sirve para mejorar también la textura. Cuando tú estás asando carne, cuando estás usando carne, le echas sal, eso hace que los líquidos se salgan y entonces la consistencia es más tierna y más sabrosa, más jugosa. Si lo echas en las carnes por fuera, cuando estás tú poniéndolo en un horno, hace que la parte externa sea más crujiente. Wow, la sal definitivamente sirve para todo, para los encurtidos, en los aderezos resaltan también su sabor. Definitivamente la sal, y este era el gran ejemplo que nos estaba poniendo nuestro Señor, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor no sirve para nada. Así que es para resaltar. Ahora hablemos espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros somos sal para dar sabor. Se refiere básicamente a que nosotros hemos sido puestos por Dios en medio de este mundo caído, un mundo que habla de desesperanza, un mundo que todo es negativo, un mundo que cada uno tiene que mirar cómo se defiende, un mundo que cada uno tiene que pelear por sus propios intereses. Así nos enseña el mundo. Pero tú y yo como creyentes sabemos que dependemos de Dios, sabemos que Dios nos da todo, sabemos que tenemos que ser correctos, sabemos que tenemos que hacer el bien sin mirar a quién, sabemos que tenemos que ayudar a los demás. El mundo no desea eso, pero nosotros sí lo hacemos. Entonces, como somos tú y yo sal, estamos aquí para darle sentido a la vida. Wow, eso es darle sabor, darle sentido a la vida. Mira, ¿cuántas personas no andan tristes, abatidas? Tú misma me decías una persona que la dejó el novio y que estaba a punto de suicidarse. El mundo diría, uy, uno menos, pues que se vaya. No, tú y yo hemos sido llamados a ser sal. Entonces vamos a levantar a esa persona. No, no es así, no es cierto, esto no es el fin del mundo. Quizás esto pasó para que te dieras cuenta con quién estás andando. Quizás esto pasó para que voltearas tus ojos y mires al cielo. Hay alguien en el cielo que está pendiente de ti, que te ama, que te cuida. Quizás Dios permitió todo eso por alguna circunstancia. Busca de Dios y Él te ayuda y Él te saca adelante. Imagínate una vida sin sentido, sin sabor, que tú con tus palabras haces que cobre sentido, haces que tenga ganas de vivir, haces que diga, tiene razón, qué tonta fui o qué tonto fui, no sé, según las circunstancias. De verdad, cómo me dejé llevar por las circunstancias. Cuando una pareja está a punto de separarse por cualquier circunstancia, ¿sabes cómo suele recomendar el mundo? Déjela, eso hay más mujeres, no, déjelo, todos los hombres son iguales. Y así el mundo siempre dice no, separación, separación. Pero en cambio nuestro Dios nos enseña, no, la unión debe mantenerse firme. Lo que Dios ha juntado no lo separe el hombre. Y entonces nosotros somos llamados a ser sal, a decir no, debes luchar por tu esposo, no, debes luchar por tu esposa, no, perdona, no todo tiene que ser ya inflexible, no, hay que dar lugar al perdón, el amor sobre todo. Piensa en los hijos, piensa en tu propia vida, piensa en que no tiene sentido, qué edad tendrás, en fin, cualquier cosa. Mira,
y de pronto esa familia vuelve a nacer. Los hijos, qué rico, qué bendición tienen a sus padres. ¿Cuántos hijos o niños se ven yendo a las escuelas retraídos? Pero este niño se ve bien, ¿qué le pasa? No, está retraído, como que no pone cuidado, y los profesores investigan y se dan cuenta, no, es que en la casa están pasando por un divorcio, y eso los afecta de una manera tremenda. Claro, ¿qué más quiere el enemigo? Que se pierdan la vida de los niños, que se pierda la vida del esposo, la mujer, que se vuelva nada. El enemigo solo viene para robar, matar y destruir, pero nuestro Señor Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y tú y yo hemos sido llamados a ser parte como hijos de Dios y dar sabor a la vida. Date cuenta por qué Dios nos compara como la sal, para ayudar, para bendecir. Quise poner 5 puntos de lo que representa dar sabor, dar sentido a la vida. Eso los podemos encontrar en Lucas 4:18. Mira, tú y yo como hijos de Dios, ¿de qué manera damos sabor, damos sentido a la vida? Mira, 1, para anunciar el evangelio a los pobres o a los necesitados. La gente tiene necesidad de un Salvador. La gente tiene necesidad de esperanza. Esa vida no consiste en la plata, en las riquezas, en las posesiones, en la fama, que tantas veces le he dicho. No, esta vida consiste en que Dios nos ha entregado cosas y que nosotros de manera honesta trabajamos y salimos adelante, y Dios nos bendice. Acudimos a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos da vida, nos da esperanza. Acudimos a la palabra de Dios y Dios quiere ver que sus hijos sean valientes. Dios quiere ver que sus hijos sean felices. Dios quiere ver familias fortalecidas, que la sociedad siga hacia adelante, que reine la justicia, que reine el bien, que reine la paz, que reine la alegría, que en todo se vea la mano de Dios. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y el mensaje del evangelio, ¿en qué consiste? En decirle a las personas: mira, por nuestros propios medios todos estamos caídos en el pecado, pero el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Él murió por ti, por mí, por nuestros pecados. Cree en el Señor Jesucristo y Dios te va a transformar tu vida. Arrepiéntete de todo lo que tú has hecho. Busca a Dios, busca a Jesús, y Él transformará tu vida. Mira, yo he visto cambios, muchas vidas cambiadas, cuando las personas de pronto viven intranquilas. No, esta vida no tiene sentido, como mencionaba, una intranquilidad. Les habla uno del Señor Jesús. Este es el mensaje del evangelio. Mira, sus vidas cambian. Es sorprendente. Aquí tenemos muchos ejemplos de cómo nuestras vidas han sido transformadas por medio del amor de Jesús. Eso es lo que necesitamos, que nosotros nos convirtamos en hijos de Dios al creer en Jesús, y nuestras vidas ya dejan de ser tortuosas en pecado, en rabias, en iras, en un montón de cosas que traen desgracia. Ahora tenemos vidas como Dios las quiere, hacia el bien. Por eso, un punto para que tú y yo seamos sal es anunciar el evangelio a los pobres, a los necesitados, a los que necesitan esperanza de vida. Segundo punto, para proclamar libertad a los cautivos. Esto habla de cuántas personas no están cautivas. ¿En serio? ¿En las cárceles? Puede decirse que sí. No necesariamente en unas cárceles bajo rejas, pero sí en las cárceles del pecado, en la cárcel del vicio, en la cárcel de la maldad, en la cárcel del egoísmo. ¿Cuántas personas tú las ves y están aferradas en los vicios? Que el cigarrillo, que la droga, que el sexo, que las entretenciones, que cualquier tipo de deportes, inclusive en los juegos. ¿Cuántas personas uno ve que no? Es que tiene que ir a jugar y tiene que meterse allá y pasar el tiempo y mirar a ver si se gana, no sé, los juegos en donde se meten, en fin. Esa es una cadena, una esclavitud que muchas personas están viviendo en el licor, en la droga. Tremendo. ¿Cuántas personas no están esclavizadas?
y dicen: yo quiero salir de esto, pero no lo puedo hacer. ¿Cuántas personas que tienen relaciones ilícitas por fuera y dicen: no puedo salir de esta situación, me toca seguir aunque no quiera? Pues tú y yo hemos sido llamados a proclamar libertad a todos esos cautivos. Y les habla uno de Cristo Jesús, les dice: arrepiéntete, y le dice: busquemos a Dios. Y empiezan a ver cambios en su vida cuando se acercan, cuando oran, cuando leen la palabra de Dios. El Señor empieza a transformar sus vidas. He visto muchos ejemplos de personas que tomaban antes y ahora no quiero saber nada de licor. Wow, el Espíritu Santo les dio libertad. Alguien, recuerdo, que fumaba mucho y después: oye, ¿no te da olor a cigarrillo? No, ya percibe eso. Uy, no quiero saber nada, quitémonos de acá. En serio, Dios a través del Espíritu Santo pone todo lo necesario para que tú salgas de esa cárcel de pecado y de maldad, porque solo en Dios tenemos libertad. Amén, amén. Un aplauso al Señor. En Él tenemos la libertad. Vamos nosotros a dar vida a través de la palabra de Dios. Un tercer punto en el que tú y yo somos sales: proclamar recuperación de vista a los ciegos. ¿Ciegos? ¿Ciegos por qué? O sea, que no pueden ver. Espiritualmente hablando, hay tantas personas que viven ciegas, no se dan cuenta de que es malo lo que están haciendo y se mantienen así en una ceguera espiritual. Quizás aprendieron de sus padres ahora como ejemplos que está bien sacar ventaja a lo que tú hagas. No, tú no te puedes dejar ganar, tienes que sacar ventaja. Mira, si te dan plata de más, cuando tú pagas con un billete de 10,000 y te dieron vueltas como de unos 50,000, calladito, no, guarda la plata, porque esa es tu plata. Eso no está bien, eso es maldad. La persona que sigue eso está ciega, no se da cuenta que hacer eso trae su propia ruina. No, que mira, que pide prestado, pero eso no pagues, deja así, aprovechate, que eso después se olvida, eso después se pasa. No, eso es ceguera espiritual. Te estás metiendo en una cadena peor, no vas a poder salir de esa. Paga eso, no sigas en esa esclavitud, estás ciego. No, que te prestaron un libro, guardes el libro y no vuelva a llamar, y tantas cosas que dicen que no, que aproveches y aproveche de todo. Dice mentiras y le parece que eso es normal. No, eso es ceguera espiritual. Tú tienes que decir siempre la verdad. Tú tienes que ser siempre correcto. Tú tienes que ser una persona íntegra. Tú tienes que dar todo a cada uno lo que le corresponde y no quedarte con nada. No mentir, no robar, no quitar. Eso es una ceguera que hace que la persona viva en una completa oscuridad y le parece que está bien, pero no sabe que está siendo arruinada, que el enemigo la tiene ahí metida. Para nada. Libre de ese pecado también, libre de esa ceguera espiritual, que ahora entonces se quiten esas vendas y ya, wow, puedas caminar en libertad, puedas caminar y moverte como tú quieras. No, que está bien que sigas con esa otra mujer, que con la mujer que tiene al lado y dos mujeres y todo normal. Eso es ceguera espiritual. Eso no es libertad. Amén. Qué interesante, ¿no? Lo que estamos aprendiendo. Muy bien. Cuarto punto: para poner en libertad a los oprimidos. Poner en libertad a los oprimidos. Tú y yo hemos sido llamados a ser sal para poner en libertad a los oprimidos. Dime, ¿cuántas personas tú no te cruzas en un día, en una semana, en un mes, que son oprimidos, que son desvalidos? Yo puse desventurados. No sé si tú conoces ese término. Desventurado es alguien que no tiene esperanza en la vida. Ya la misma le da como que todo, dice: no, es que a mí me va mal, soy de malas, un Pedro de malas, como decían por ahí. No, todo le sale mal, todo se le viene encima. Yo no sé qué me pasa a mí, porque siempre me pasa eso, se me riegan las cosas, voto, en fin, miles de cosas. Desvalidos, desventurados, oprimidos, dice la palabra de Dios. No, es que esta enfermedad la tengo ahí hace tanto, esto como que ya me quedé con eso. Y viven en derrota y viven en una completa
desasosiego, en su angustia, ¿sabes? Tú puedes hablarle del Señor, del poder de Dios, del Dios tan grande y poderoso que tú tienes, del Dios para el cual no existe lo imposible, el Dios que te ama. En Él encontramos nosotros la salida. No te acostumbres a vivir en ese estado. Así que tú le puedes hablar y lo levantas y le dices: ten confianza, busquemos al Señor, no dejemos de orar, lo que sea. Pero sabes, no pierdas la tranquilidad, no pierdas la esperanza. Algún día esto terminará, algún día Dios te va a sacar. Confía en Dios. Eso es poner en libertad a los oprimidos y levantarlos. Y finalmente, para proclamar el año favorable del Señor. ¿Sabes a qué se refiere esta parte? En el antiguo Israel había una costumbre que uno podía vender su heredad, su terreno, su casa, a los demás, al que fuera. Y estaba escrito que cuando llegara el año 50, después de que la vendió, esa plata, ese terreno, esa casa, regresaba de nuevo a propiedad del que lo había vendido. ¿Por qué? Porque de alguna manera el terreno como que se manejaba de forma de herencia continua. Entonces esa era una buena noticia. Personas que se vendían como esclavos, llegaba el tiempo correspondiente y recobraban la libertad. Eso habla de esperanza, eso habla de confianza, eso habla de llenarse de alegría, porque sabe que sí, Dios me va a ayudar, Dios me va a sacar adelante, Dios me va a bendecir, Él me va a dar la victoria, en Él tengo todo lo que necesito. No voy a morir así. Yo sé que Dios me va a sacar en victoria y Él me va a dar lo mejor. Amén. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos en Cristo Jesús, y hemos sido llamados para ser sal en cada uno de estos puntos. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? ¿Ves por qué sí somos sal? Que al principio decíamos, el Señor dice que yo soy sal. No, es lo mejor. Has sido llamado para ser sal, para darle sabor a la vida en todo esto que hemos estado viendo. Después de mirar todo esto, ya podemos tener una primera enseñanza. Mira lo que podemos resumir. Enseñanza 1. La Biblia dice que los creyentes somos la sal de la tierra, y esto representa que tal como nosotros tenemos el gozo incomparable de la salvación, perdón de pecados y un destino asegurado en razón a la obra de Cristo por nosotros, también nosotros debemos darle sentido a la vida de tantas personas que tienen necesidad. Mira, anunciándoles el evangelio, llevar a libertad a los cautivos, a los oprimidos, recuperar la vista a los ciegos. Tú y yo somos sal para bendecir a tantas personas. Compartamos del amor de Dios a nuestros semejantes. Amén. Un aplauso al que vive por bendecirnos, por iluminarnos, porque todo esto refleja el amor de Dios para nuestras vidas. Qué rico saber que al creer en Jesucristo, Dios nos da ese encargo. Ayuda a los demás, bendice a los demás. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Que tú y yo vivamos para servir a los demás. Veamos nuevamente Mateo capítulo 5 versículo 13, en la segunda parte, que llama la atención mirarlo. Dice: pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Me puse a investigar en internet acerca de la sal, cuándo puede volverse insípida. Cuando de pronto le cae agua y se mantiene mucho tiempo en humedad, pierde algo de las propiedades de ser bien salada. Y entonces, si se tiene una sal que no sirve para salar, no sirve para nada, dice el Señor, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Mira lo que dice Lucas, también en el capítulo 14 versos 34 y 35. Ya lo vimos en Mateo, ahora vamos a verlo en Lucas. Dice: por tanto, buena es la sal, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada?
O sea, no sirve para sazonar. No es útil ni para la tierra ni para el montón de abono. O sea, no sirve para nada. La arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que si el Señor nos está diciendo a ti y a mí que somos la sal de la tierra, es para que podamos bendecir, ayudar, darle sabor o sentido a esta vida. Pero si no lo hacemos, pasamos a ser como una sal desabrida. No sirve para nada. Wow, esa palabra ya es dura. Al principio no se parecía nada duro, pero ahora sí, te están diciendo: tú que tienes la posibilidad de bendecir a tantas personas, si no lo haces, que te quedas callado, que ves una persona que está desesperada, puedes hablarle de Cristo, puedes bendecirle, puedes hablar del amor de Dios, puedes llenarle de esperanza y te callas, prácticamente no estás cumpliendo tu propósito. Eres como una sal sin sabor y no merece sino ser echada afuera. ¡Wow! ¡Qué palabra tan dura! Pues no hay nada más terrible que un cristiano que no se note diferente al mundo, sino que se comporta como el mundo, que habla como el mundo, que dice las mismas cosas del mundo. ¿Qué te hace diferente? ¿Será que Dios se va a fijar en ti? ¿Será que Dios va a estar apoyándote o se va a agradar de esa forma de ser? ¿Cierto que no? Dice la palabra de Dios: por sus frutos los conocerán. Y habla el Señor Jesús en Mateo capítulo 7 de que por el fruto se conocerán los árboles. Un buen árbol da buen fruto, un mal árbol da mal fruto. No se cosechan higos de los espinos. O sea, no puede ser que un fruto malo dé cosas buenas. Si quieres saber tú si una persona es buena o mala, la conoces por sus frutos, por sus palabras, por sus acciones. ¿Cómo vamos a distinguir a un cristiano si se porta igual que los demás? Si también dice groserías, si también es mal hablado, si también hace cosas que no corresponden. Dice la Biblia: no sirve para nada sino para ser echado fuera, porque no está cumpliendo la labor para la cual Dios lo puso. Que tú y yo seamos sal en esta tierra, que seamos de bendición para todos. Amén. Ojo con eso, ojo con eso. Tengamos cuidado. Si el cristiano no cumple su propósito de influir positivamente en el mundo, pierde su efectividad. De nada sirve. Si mirar a la sal, que ya no tiene sabor y no sirve para nada. De verdad, estas palabras son fuertes. Te está diciendo el Señor en este día: tú debes ser bendición, tú eres sal y tienes que influir positivamente en tu entorno. Si no lo haces, eres insípido y no sirve. Mira lo que aprendemos, enseñanza número 2 en esta segunda parte. Palabra dura, ¿cierto? Hemos sido llamados a ser distintos del mundo. Para nosotros, éxito no es parecernos a Él, al mundo, sino parecernos a Cristo. Entre más te parezcas tú a Cristo, ese es el verdadero éxito. Parecernos a Cristo y dar fruto en abundancia. Nuestras palabras y acciones siempre deben ser de amor al prójimo, de ayuda al necesitado, de aliento al desvalido, de llevar la verdad al perdido y mostrar que somos fieles testigos del amor de Cristo. Demuestra el amor de Dios en ti. Hazlo, porque a eso te llamó el Señor. Hazlo, tú eres hijo de Dios. Demuéstrale a los demás que el Cristo vive en ti. Sé sal del mundo. Amén. Veamos que otros versículos complementan esta enseñanza ya para cerrar. Mira, Marcos 9:50 dice: la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ya vimos Mateo y Lucas, ahora Marcos, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. Cuando dice tengan sal en ustedes, dice saquen lo mejor de ustedes. Esfuércense por bendecir, por ayudar, por alentar, por edificar, por darle sentido a la vida de los demás. Colosenses 4:6: que su conversación
sea siempre con gracia. Esas palabras tuyas siempre con gracia, sazonada como con sal, o sea, agradable, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Piensa para hablar. Habla con gracia, con simpatía, con amabilidad, con respeto, no con antipatía, no con grosería, no con rabia, no con ira, etc. Efesios 4:29. Mira lo que dice: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala o corrompida, sino solo la que sea buena para edificación. No andes diciendo palabras y bobadas y cosas que no corresponden. Más bien la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Cuando dice que una palabra mala o corrompida es podrido, descompuesto, vicioso. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Aquí te está diciendo otra vez: usa tus palabras apropiadamente, y los que la aman comerán de su fruto. Por nuestras palabras nos atamos o nos liberamos. ¿Somos condenados o somos hechos libres? Proverbios 12:8, mira lo que dice: hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Que tus palabras sean para cuidar, para ser compasivo, sensible. Finalmente, veamos un principio espiritual. En este principio espiritual intento resumirlo, por supuesto, la palabra de Dios es suficiente, pero somos lo que leemos. Mira, cuando tú lees la palabra de Dios, te conviertes en directo receptor de la voz de Dios en tu corazón. Lee más la palabra de Dios. Siempre les insistiré a los discípulos que tenemos aquí: lee la palabra de Dios, insiste en la palabra de Dios, no dejes de hacerlo. ¿Por qué? Porque somos lo que leemos. Hay una frase que se usa en sistemas que es GIGO, en inglés GIGO. GIGO es las iniciales de garbage in, garbage out. Lo que tú entras en el sistema, eso sale. Si entra basura, ¿qué sale? Basura. Igual en nuestra vida, si nos llenamos de cosas que no alimentan, de internet, noticias, ¿qué sale de ahí? Nada bueno. Malas palabras, groserías, amigos, amistades que no construyen. ¿Qué sale de ahí? Nada bueno. Pero si nos llenamos de la palabra de Dios, de lo bueno, de lo mejor, ¿qué puede salir de ahí? Lo mejor de nosotros. Reflexión. Bueno, Mateo 12:34, perdón. De la abundancia del corazón habla la boca. Finalmente, lo que tú tengas en el corazón, de eso va a hablar la boca. Reflexión. Cerrando, ¿mides tus palabras? Uno es esclavo de las palabras que pronuncia y amo de las que calla. ¿Recuerdan? Pero el hecho de que uno se calle todo, puede cometer el pecado de ser insípido, pudiendo bendecir, no hacerlo. Así que si está bien no decir cualquier bobada, pero también está mal que si uno puede bendecir y ayudar y ser sal, no hacerlo. Mira lo que pasa: pasa a ser insípido y no merecedor. Mateo 12:36. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. O sea, todo aquello inútil, infundado, irreal, vacío, es hueco. Amén. Así que cuida tus palabras, que sea lo que Dios dice. Construye. No vayas a ser insípido callándote cuando puedes bendecir a los demás. Un aplauso al que vive por toda la eternidad.